Muy bien. Ya. Listo. Bueno. Muy buenas noches, jóvenes. El profesor que tienen al frente se encarga del curso de química. Me dijeron aquí en esta institución que debo hacer un repaso de la primera y segunda semana. Disculpen la tardanza, pero el lugar que vivo es distante, pero aquí estamos y por tanto hay que hacer. Vamos a hacer un repasito de la primera y segunda semana. ¿Ok? Vamos acá. Semana 1. Semana 1. A ver. En la semana 1 hay que hablar un poquito de lo que es la química. La química, ustedes saben que es una ciencia experimental. Ciencia experimental. Ciencia experimental. ¿Que estudia a quién? A la materia. Que estudia a la materia. El aire que respiramos es materia. Entonces, ¿qué debe estudiar de la materia la química? Es decir, del aire que respiramos. ¿Qué debe estudiar del aire que respiramos la química? Su composición. ¿Cuál es la composición del aire? ¿Cuáles son los elementos y en qué porcentaje están? Asimismo, ¿qué estudia del aire la química? Su naturaleza. Asimismo, estudia sus propiedades. Asimismo, también sus cambios o transformaciones. Eso estudia la química de la materia. Todo lo que nos rodea, que tenemos alrededor, es materia. ¿Y quién se encarga de su estudio? La química. ¿Y qué características? Su composición, propiedades, naturaleza y los cambios, ya sean físicos o químicos. Ahora, hay que definir materia. ¿Qué viene a ser materia para nosotros? Materia. Ya hemos dicho, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Ahí está. Pero para que en química sea materia debe tener dos propiedades. Debe poseer las propiedades de masa y volumen. Las propiedades de masa y volumen. Asimismo, esta materia debe ser percibida por nuestros 5 sentidos. Ejemplos de materia. Vamos a tener dos tipos de materia. Ejemplos de materia dispersa, de materia condensada, y vamos a tener ejemplos de materia dispersa. Materia dispersa. Ahí está. Ejemplos de materia condensada es aquella materia que tiene masa y volumen y podemos percibir con nuestros 5 sentidos. ¿Quiénes son? Estamos en química, es decir, vamos a hablar de sustancias y mezclas. Yo sé que en clases, en colegio han hecho ejemplos de materia condensada, lápiz, puerta, ventana, borrador. Pero en química, jóvenes, no trabajamos con puerta, ventana, sino con sustancias y mezclas. ¿Está claro? Y ejemplo de materia dispersa es la energía. Es la energía y en sus diferentes manifestaciones. En sus diferentes manifestaciones. Ustedes saben que la energía se puede manifestar como luz, en forma de calor, en forma de ondas, en forma de vibraciones, sonidos, coma, etc. No se olviden eso. Acabo de tener una clase en la CEPRE vía virtual y había una preguntita. Indicar un ejemplo de materia dispersa. Ahí habían puesto agua potable, ozono y ¿qué pusieron? Calor. ¿Cuál van a marcar en la respuesta? Calor. Materia dispersa. ¿Está claro? Pero no se olviden que en química se trabaja con materia condensada, es decir, con sustancias y mezclas. Eso es. Vamos acá. Hay que definir acá un poquito qué es
masa y qué es peso y qué viene a ser volumen. Hay que aclarar estos conceptos, ¿ya? Masa se refiere a la cantidad de átomos, de moléculas o iones. En otras palabras, es la cantidad de materia. Peso, en cambio, se refiere a la fuerza de la gravedad. Es la fuerza de la gravedad que ejerce sobre un cuerpo. Volumen es el espacio que ocupa la materia. Jóvenes, si se dan cuenta aquí, masa no significa lo mismo que peso. Masa es cantidad de átomos o moléculas. Peso tiene que ver con la fuerza de la gravedad. En química se trabaja con masa, no se olviden. En química se trabaja con masa. Sigamos. Voy a poner acá 4 ejemplos para clasificar a la materia. Voy a poner ozono. Voy a poner aquí agua pura. Voy a poner aquí salmuera. Y voy a poner aquí mayonesa. A ver. Vamos a poner la fórmula del ozono. La fórmula del ozono es O3. Agua pura, ¿cuál es su fórmula? H2O. Salmuera es una mezcla de agua y sal. Agua y sal hay en la salmuera, es agua salada, ¿no? Mayonesa tiene varios componentes, pero voy a poner algunos. Dice, cuando uno prepara mayonesa dice huevo, ¿qué más? Aceite, ¿qué más le ponen ahí? Algunos le ponen agua, algunos me han dicho vinagre. Está claro. Miren, la mayonesa tiene varios componentes, he puesto algunos. La salmuera solo tiene 2 componentes. En el ozono y agua pura hay un solo componente. La materia se clasifica en 2 tipos, sustancia y mezcla. Estos 4 ejemplos lo voy a clasificar como sustancia o mezcla. A ver, ozono va a ser una sustancia. Agua pura, una sustancia. Salmuera, mezcla. Y mayonesa, mezcla. ¿Por qué? ¿Por qué el ozono y el agua pura son sustancia? Porque tienen un solo componente. Ahora, ¿por qué la salmuera y mayonesa son mezcla? Porque hay varios componentes. No se olviden eso. Sigamos. Hay 2 tipos de sustancia, elemento y compuesto. El ozono va a ser un elemento. El agua pura va a ser un compuesto. La salmuera, como hay 2 componentes, es mezcla. Pero ¿qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Cuando tú pones sal en agua, agitas con una cuchara, ¿qué pasa con la sal? Se disuelve. Se va a disolver en el solvente, que es el agua, y al final vas a observar una sola fase. Esa una sola fase es mezcla homogénea. Ahí está. La mayonesa obviamente no va a ser mezcla homogénea porque se va a ver diferentes fases y esa es una mezcla heterogénea. Ahí está. Muy bien. Todo esto que hemos hecho aquí lo vamos a trasladar al otro lado, pero teóricamente, ¿ya? Está claro, por favor. Dense cuenta que en una sustancia hay un solo componente y tienen fórmula. Elemento porque está formado por átomos de un solo elemento y compuesto porque hay 2 o más elementos diferentes. En una mezcla, por ejemplo, si varios componentes se juntan y forman una sola fase, es homogénea. Pero si veo 2 o más fases, heterogénea. Eso quiero que entiendan. Vamos aquí a este lado con clasificación de la materia. Clasificación de la materia. Hace un momento hemos visto ya la clasificación. Aquí está. Voy a hacer un cuadro aquí. La materia puede ser de 2 tipos.
se puede clasificar como sustancia, como han visto hace un momento, y como mezcla. A la materia la clasifican como sustancia o sustancia pura, y también puede ser mezcla o materia impura. Pero las sustancias son de dos tipos: elemento y compuesto. Y la mezcla son de dos tipos: homogénea y heterogénea. Ahí está, miren. Ahí está. Homogénea y heterogénea. Muy bien. Ya sabemos cómo podemos definir a una sustancia. Una sustancia, atentos, una sustancia debe tener aspecto homogéneo. Aspecto homogéneo. ¿Está claro? ¿Qué más? Una sustancia es un tipo de materia de composición constante o fija. No se olviden eso. En cambio, una mezcla, ¿cómo se define? Todo lo contrario, es la unión o reunión de dos o más componentes. Ahora, de composición variable. De composición variable. Porque algunos jóvenes, cuando preparan mayonesa, le agregan agua y otros no le agregan agua. ¿Está claro? Composición variable. En cambio, una sustancia es de composición constante o fija en cualquier proporción. Las sustancias son a la vez de dos tipos: elemento y compuesto. Al elemento se le conoce también con otro nombre: sustancia simple. A un compuesto, sustancia compuesta. Y a una mezcla homogénea se le conoce con otro nombre, o solución. Ahí está. Un elemento, ojo, debe estar formado por un solo elemento. En cambio, un compuesto formado por dos o más elementos. Por dos o más elementos. Eso hay que tenerlo claro. ¿Qué más? Cuando hacemos la unión de dos o más sustancias, por ejemplo, unimos sal y agua. Tienes sal y agua, agitas con una cuchara, ¿qué pasa con la sal? La sal se disuelve, se dispersa en el agua. Y al simple vista voy a ver una sola fase. Entonces, ¿ese qué es? Una mezcla homogénea, es decir, monofásico. Ahora ustedes, cuando unimos estos componentes, agua, arena y aceite, agitamos, dejamos en reposo, ¿cuántas fases vamos a observar? 3 fases. El agua, en el fondo del agua, la arena y en la superficie del agua el aceite. ¿Cuántas fases a simple vista? 3. Entonces esa es una mezcla heterogénea, se llama polifásico. Mezcla homogénea se ve una sola fase, heterogénea 2 o más fases. ¿Está claro? Muy bien, vamos con ejemplos. A ver, ejemplos de elementos. Podemos poner cualquier elemento de la tabla periódica. Ejemplo de sustancia simple es cualquier elemento de la tabla periódica. Del 1A puedo poner al litio, del 2A al calcio, del 3A al boro, del 4A al silicio, del 5A al fósforo, del 6A al azufre, del 8A al helio, del 1B al oro. Es decir, todos los elementos de la tabla periódica son ejemplos de sustancia simple. No se olviden de eso. Siguiente. Aquí también puedo poner como ejemplo de sustancia simple el oxígeno que respiramos, el nitrógeno atmosférico, el hidrógeno molecular. Estos también son ejemplos de sustancia simple. También podemos poner como ejemplo de sustancia simple ¿a quién? Al ozono, al fósforo rojo, al azufre rómbico. Todos estos son ejemplos de sustancia simple. ¿Por qué? Están formados por un solo elemento. Hay un solo elemento. Aquí hay un solo elemento, pero son monoatómicos. Acá hay 2 átomos, pero de un solo elemento. Acá hay varios átomos, pero de un solo elemento.
Aquí hay que agregar también como ejemplo de sustancia simple, ¿a quién? Al diamante, al grafito, al grafeno. No se olviden eso. También son ejemplos de sustancia simple. El diamante es carbono, el grafito es carbono, el grafeno es carbono. Estos se llaman alótropos. Alótropos. No se olviden eso, ¿ya? Sigamos. Pongamos ejemplos de compuesto que están formados por dos o más elementos. Uno de ellos ya hemos dicho que es el agua pura. Otro puede ser el hielo seco, CO2 en estado sólido. Otro ejemplo puede ser la fórmula global de la glucosa. Otro ejemplo puede ser el ácido sulfúrico. Otro ejemplo puede ser el carbonato de calcio. Otro ejemplo, el gas propano. Estos son ejemplos de compuestos. ¿Por qué? Están formados por dos o más elementos. No se olviden eso, ¿ya? Vamos ahora con mezcla homogénea y heterogénea. Hagamos más ejemplos de mezcla homogénea. Cuando dos o más componentes se unen y forman una sola fase, es mezcla homogénea. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Atentos. Ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de una mezcla homogénea pero en estado gaseoso. Un ejemplo de una mezcla homogénea en estado gaseoso. ¿Quién es el más conocido? El aire. ¿Estamos bien? Ahora voy a poner un ejemplo de mezcla homogénea pero en estado sólido. Ahí están las aleaciones. El acero y el bronce. Voy a poner bronce. Acero. Estos son mezclas homogéneas pero ¿en qué estado? Sólido. Voy a poner ahora ejemplos de mezclas homogéneas pero en estado líquido. Hay un montón. Una gaseosa, el vinagre, el agua potable, agua oxigenada, como etcétera. ¿Estamos bien? Lo que quería es que entiendan que hay mezclas homogéneas en estado gaseoso, en estado sólido y líquido. Eso es, ¿ya? Siguiente. Ejemplos de mezcla heterogénea, las más conocidas, agua y aceite, agua y arena. ¿Qué más? Podemos poner aquí también la mayonesa, que hemos puesto aquí como ejemplo, leche, jarabe, yogur, gelatina o geles, pinturas, coma, etcétera. Es un repaso, ahí está. Sigamos ese lado con lo siguiente. Aquí vamos a ver un poquito de lo que es estados de agregación de la materia. Estados de agregación de la materia. A ver aquí. Vamos a hablar de lo siguiente. A ver. Observen acá, enfóquenlo. A ver, tenemos 5 estados: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el cuarto estado es el estado plasmático, el quinto estado es el condensado de Bose-Einstein. Vamos a hablar un poquito de los estados de agregación de la materia. Voy a dibujar acá su orden molecular. ¿Cómo son sus órdenes moleculares de un sólido, un líquido y un gas? Por ejemplo, en un sólido el orden molecular es de este modo. Los átomos están ordenados y en posiciones fijas. Miren. En un estado sólido su orden molecular es así. Los átomos están ordenados y en posiciones fijas. Por eso un sólido tiene forma definida y volumen definido. ¿Por qué? Porque sus átomos están ordenados y en posiciones fijas. Por eso. Siguiente. ¿Cómo es el orden molecular en un líquido? Ya no hay este orden, hay desorden, un ligero desorden. Ya hay un ligero desorden. Este ligero desorden, ¿qué hace con la forma? Es variable.
Pero el volumen va a ser definido. No se olviden. Eso es lo que pasa en un líquido. Hay un desorden limitado donde la forma del líquido es variable, pero el volumen es definido. Ahora, ¿cómo es el orden en un gas? El orden en un gas es totalmente diferente a un líquido. Acá hay un caos total. Las moléculas están totalmente separadas unas de otras. Entre esta molécula y molécula hay mucho espacio. Y es más, las moléculas de un gas tienen energía de movimiento ilimitado. Las moléculas de un gas tienden a expandirse ilimitadamente. Así como se expanden, se comprimen. Por eso un gas, su forma es variable, así como su volumen. No se olviden eso. ¿Está claro? Esas son las características básicas de un sólido, un líquido y un gas. Ahora, antes de avanzar, comencemos a ver algo importante. Lo siguiente, ustedes saben que el helio se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiental. El helio está en estado gaseoso, acá no tiene nada, su molécula es cero, neutro. Pero ¿qué pasa si el helio le llevo a esta temperatura? Más de 20.000 grados Celsius. Si el helio llega a esta temperatura, ya no va a ser átomo neutro, va a ser un ión. Se va a ionizar. Ya pasó al estado plasmático. Entonces, ¿cómo definimos el estado plasmático? Es un gas ionizado. El estado plasmático es un gas ionizado, es un gas con carga. ¿Dónde abunda el estado plasmático? En el universo. Y ustedes saben que el universo es un conjunto de estrellas. ¿Y cuál es la estrella más cercana a nuestro planeta? El Sol. ¿Entienden? Entonces, jóvenes, ya sabemos qué es el estado plasmático, por favor. Vamos a este lado aquí, todavía aquí. Ahora, ¿qué cosa es el condensado de Bose-Einstein? El condensado de Bose-Einstein es un supersólido. Para llegar a este estado, la temperatura debe ser menos 273 grados Celsius. Hay que acercarse a esa temperatura, al cero absoluto. ¿Y qué es lo que pasa en el condensado de Bose-Einstein? Fácil, miren. Si en el estado sólido tenía 12 átomos, esos 12 átomos, si llegan a esta temperatura, ya no son 12, son uno solo. Eso es el condensado de Bose-Einstein. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos con otras características de un sólido, un líquido y un gas. Un sólido, vamos a ver si es compresible, sí o no. ¿Qué significa compresible? Compresible quiere decir si podemos reducir su tamaño o volumen. Un sólido no. Un líquido tampoco va a ser incompresible. En cambio, un gas sí es compresible. ¿Por qué? Entre molécula y molécula había mucho espacio. Podemos reducir ese volumen. Ahora, ustedes saben que la existencia de un sólido, un líquido y un gas se debe a la interacción de dos fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas de atracción que unen átomos y las fuerzas de repulsión que separan átomos. Sabiendo eso, hay que saber qué fuerza predomina en un sólido. Las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Eso es lo que pasa en un estado sólido. En cambio, en el estado líquido, estas dos fuerzas son iguales. Son iguales. En cambio, en el estado gaseoso, una de las fuerzas es superior, por eso las moléculas tienden a separarse. ¿Quién es? Las fuerzas de repulsión son las mayores a las fuerzas de atracción. Características básicas de un sólido, de un líquido y de un gas. Me voy al otro extremo de la pizarra para hablar de los cambios de estado de agregación. A ver. Muy bien. Aquí vamos a hacer en esta parte de la pizarra lo siguiente. Cambios
de estado de agregación. De agregación. Aquí ya conocen estos cambios de estado de agregación ustedes. Vamos a hablar un poquito de este de aquí. Estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Vamos aquí con este de acá. Ustedes saben, cuando ustedes alguna vez hayan hecho este experimento, sujetan en la mano un bloque de hielo durante 5 minutos. Cuando tú sujetas en la mano un bloque de hielo durante 5 minutos, ¿qué pasa con algunas moléculas del hielo? Van a pasar del sólido al líquido, es decir, se derrite. Cuando una molécula pasa de estado sólido a estado líquido, ¿cómo se llama ese fenómeno? Fusión. Pero también podemos poner otro término, fundición. Este término es lo que puse una vez en el primer examen de la CEPRI en el ciclo anterior. Fusión o fundición, paso de estado sólido a líquido. Ustedes saben que el agua generalmente se encuentra en ¿qué estado? Líquido. ¿Puede pasar directamente a estado gaseoso? Sí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Gasificación. Pero también puedo usar otro término, vaporización. ¿Está claro? Sigamos. Ustedes conocen la naftalina. Las naftalinas son dañitos, son canicas. La naftalina se encuentra en estado sólido, pasa directamente a ¿qué estado? Gaseoso. ¿Y cómo se llama ese fenómeno de la naftalina cuando pasa directo de estado sólido a estado gaseoso? Sublimación. Sublimación. ¿Estamos bien? Ahora, jóvenes, aquí voy a agregar un detalle. Para que ocurra fusión, vaporización y sublimación, alrededor del hielo, ¿qué debemos hacer? Aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura. Vuelvo a repetir. Para que ocurra fusión, vaporización o sublimación, alrededor de la materia debemos aumentar la temperatura. Debe haber calentamiento. Pero ojo, ¿qué va a hacer la sustancia a nivel interno? La sustancia a nivel interno, ¿qué va a hacer? Va a ganar energía. ¿Para qué va a ganar la energía? Para que sus moléculas tengan más movimiento y pasen a estado líquido o al estado gaseoso. Eso quiero que se entienda. Sigamos. Lo siguiente, a ver. Si vamos a ir de izquierda a derecha, podemos ir de derecha a izquierda. Ustedes saben que en las nubes hay vapor de agua. ¿Y ese vapor de agua en qué estado está? Gaseoso. ¿Puede pasar a estado líquido y caer como lluvia? Sí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Condensación. Pero también podemos usar otro término, licuación. Son conceptos distintos, pero indican el cambio de gas a líquido. Ahora, ustedes saben que el agua generalmente que está en estado líquido puede pasar a estado sólido. Sí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Solidificación, o algunos le dicen congelación. ¿Estamos bien? Ahora, volvamos al estado gaseoso. En las nubes hay vapor de agua, están en estado gaseoso. ¿Qué pasaría si en la nube la temperatura baja de 30 grados Celsius a 0 grados Celsius? ¿Qué va a pasar con ese vapor de agua? De gas pasa directamente a ¿qué estado? Sólido. ¿Y cómo se llamará ese fenómeno? Sublimación inversa. Sublimación inversa o deposición. ¿Y cómo va a caer ese vapor de agua que pasa directamente a estado sólido? ¿Cómo cae? Como granizada, nieve o escarcha. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Ahora, para que ocurra condensación, solidificación o deposición, ¿qué debo hacer alrededor de la sustancia? Si aquí le aumenté la temperatura, todo lo contrario, debo disminuir la temperatura. ¿Y qué más? Ahora, alrededor del sistema se aumenta la temperatura, se disminuye la temperatura, pero ¿qué va a hacer la propia sustancia?
Si acá ganaba energía, acá debe liberar esa energía. Liberar energía. Y tiene sentido, porque ustedes saben, cuando una molécula está en estado gaseoso, las moléculas tienen mucho movimiento. Para que vuelvan a juntarse nuevamente, ¿qué debe hacer con esa energía? Liberar y pase al estado líquido. Estos son los cambios de estado de agregación. Y por favor, voy a poner aquí lo siguiente. Todos estos cambios son fenómenos físicos. Son fenómenos físicos. Así vamos a hablar claro, ¿ya? Todos son fenómenos físicos. Sigamos acá. Aquí vamos a hablar de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Fenómenos físicos y fenómenos químicos. A ver aquí. Fenómenos químicos. A ver. Voy a hacer lo siguiente, miren. En un fenómeno físico, ¿qué es lo que debe pasar? Atentos. La sustancia o la materia debe conservar su fórmula química. Su fórmula química. Y es un fenómeno reversible. Entonces, ¿pero qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir entonces en un fenómeno físico? ¿Qué cosa es lo que debe ocurrir? Solo lo siguiente. En un fenómeno físico puede cambiar su forma. Puede cambiar la forma, el estado físico. Puede cambiar la forma, el estado físico o apariencia. ¿Está claro? Nada más eso. En cambio, un fenómeno químico es todo lo contrario. Si el fenómeno físico es reversible, este debe ser irreversible. ¿Qué más? ¿Cómo definimos? Aquí la sustancia, si aquí se conservaba, aquí no, acá la sustancia debe perder su fórmula química, su composición o su fórmula química. ¿Qué es lo que va a pasar a la fórmula química? Se forman nuevas sustancias. Nuevas sustancias. Ahí está, miren. Voy a poner ejemplos acá. Ejemplo, miren. Ejemplo de un fenómeno físico es la evaporación del agua. Evaporación del agua es un fenómeno físico. ¿En qué consiste la evaporación del agua? Observen, miren. El agua que está en estado líquido va a pasar a agua ¿en qué estado? Gaseoso. Miren, en la evaporación del agua, el agua que estaba en estado líquido pasa a agua en estado gaseoso. Miren, si estaba en estado líquido, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. Cuando está en estado gaseoso, H2O. Eso es lo que quiero que entiendan. En un fenómeno físico, la materia conserva su fórmula química. Antes y después es H2O. Solo que ha cambiado de estado físico o apariencia. Nada más. Fenómeno químico. Voy a poner acá. Oxidación de metales. Oxidación de metales es un fenómeno químico. Voy a hacer aquí la ecuación, miren. El hierro reacciona con el oxígeno molecular y me da óxido férrico. En un fenómeno químico, la fórmula debe cambiar. Miren, el hierro ya no es hierro, sino es un óxido de hierro. Ha cambiado su fórmula química. Por eso es un fenómeno químico. Es decir, se ha formado otra sustancia. Eso es lo que debe ocurrir en un fenómeno químico. Otro ejemplo aquí de fenómeno físico es solución de azúcar. La solución de azúcar también es un fenómeno físico. ¿Por qué? Observen acá. Cuando digo solución es una mezcla, azúcar con agua. Azúcar más agua, jóvenes, ¿qué nos debe dar?
agua con azúcar, pues. ¿Estamos bien? Ahí está. Agua con azúcar, azúcar más agua nos da agua azucarada. Si se dan cuenta, antes y después hay agua, antes y después hay azúcar. ¿Qué cambió su forma o apariencia? Por tanto, este es un fenómeno físico y es reversible. Esta mezcla se puede separar en sus componentes iniciales. ¿Está claro? Ahí está. Siguiente, otro ejemplo de fenómeno químico voy a poner acá. Combustión de la gasolina. De la gasolina. También es un fenómeno químico. ¿Por qué? Miren, ¿en qué consiste la combustión? Por ejemplo, la gasolina es el isooctano. Para que haya combustión reacciona con el oxígeno y si es la combustión completa me va a dar dióxido de carbono más agua. ¿Estamos bien? Miren, en la gasolina, ¿en qué se ha convertido? En CO2. No conserva su misma fórmula. Se ha formado otras sustancias. Por eso es un fenómeno químico. A ver, para aclarar. Fenómenos físicos, ojo, fenómenos físicos van a ser las mezclas y los cambios de estado, ¿ya? Cambios de estado. ¿Qué más? Esta palabrita, dilatación. Este término también es un fenómeno físico. Cortar, picar, también son fenómenos físicos, ¿ya? Y fenómenos químicos, hay que agregar otros fenómenos químicos. ¿Quiénes son? Aparte de oxidación, combustión, hay corrosión, digestión, cocción, fotosíntesis, coma, etcétera, ¿ya? Eso es. Muy bien, y vamos con lo último, propiedades de la materia, en ese siguiente. A ver aquí, esto aquí podemos hacer. Este no. Aquí vamos a hacer lo que son propiedades de la materia, ¿ya? Propiedades de la materia. Muy bien, a este lado. Propiedades de la materia. De la materia. Aquí vamos a hablar de tenacidad, maleabilidad, masa, volumen. A ver. Vamos a ver ahí. Sigamos. Propiedades de la materia. ¿Qué viene a ser propiedades de la materia? Las propiedades son cualidades o características. Cualidades, ¿ya? Va a haber dos tipos de propiedades. ¿Cuáles son? Generales y particulares. Pero vamos a agruparlos, ¿ya? A las propiedades generales lo vamos a llamar también o extensivas. Y a las propiedades particulares lo vamos a llamar o intensivas. ¿Estamos bien? Intensivas. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Definir cada uno de ellos, dice. Propiedad general, dice. Toda materia lo presenta sin excepción. Sin excepción. En cambio, aquí una propiedad particular, lo contrario. Vamos a poner una palabra mágica acá. Permite identificar y diferenciar. ¿Está claro? A la materia. ¿Por qué? Miren, observen. ¿Qué más? ¿Qué viene a ser una propiedad extensiva? Depende de la masa. ¿Y qué viene a ser una propiedad intensiva? Todo lo contrario. No depende de la masa. Y acá puedo agregar algo. Su valor medido es constante. Es constante.
A ver, está aquí, miren. A ver, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente otra vez, vamos. Muy bien, no quiere que me agache un poco, a ver, un favor. Estamos muy gorditos, por eso será. Vamos, gracias. A ver acá, miren, observen aquí. Ustedes saben, vamos a hacer una palabra mágica para esto. Las plantas sabemos qué color tienen generalmente. ¿Qué color son? Verdes. Las plantas tienen generalmente el color verde, pero los minerales no tienen ese color. Entonces, la propiedad de color debe ser propiedad particular o general. Debe ser particular. ¿Por qué? ¿Por qué la propiedad particular el color debe ser una propiedad particular? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Está diferenciando, a la vez identificando. Siguiente. Ustedes conocen esta propiedad de tenacidad. ¿En qué consiste tenacidad? Propiedad que tiene cierta materia de resistirse a ser quebrado o roto. ¿Quién se resiste a ser quebrado o roto? ¿Un sólido o un líquido? Un sólido. Ahora, dentro de los sólidos, ¿quiénes? ¿Metales o no metales? Los metales. Entonces, la propiedad de tenacidad, propiedad particular o general, debe ser particular. ¿Por qué? Está identificando y me está permitiendo diferenciar. Esa es la palabra mágica, jóvenes. Si ustedes tienen una propiedad y les permite identificar o separar una materia de otra, ¿qué debe ser? Particular. Si no hace aquello, general o extensiva. ¿Está claro? Pero, jóvenes, las propiedades generales o extensivas son conocidas. Hay que saber las 5 muy conocidas. ¿Cuáles son? Masa, peso, volumen, inercia y calor, ganado o perdido. Esas son las propiedades que generalmente siempre les van a preguntar. Cuando les pida una propiedad general o extensiva, busquen estos 5. Obviamente hay más, ¿no? ¿Cuáles son? Porosidad, ¿qué más? Área, longitud, presión, impenetrabilidad, divisibilidad, coma, etcétera. Hay un montón. Tiempo también, ¿no? Coma, etcétera. Pero los 5 primeros es más conocidos. ¿Está claro? Particulares o intensivas, hay un montón. Hemos hablado de algunos hace un momento. Color, olor, sabor. También hemos hablado de la tenacidad. También podemos agregar acá otra propiedad particular, la dureza, la densidad, la fragilidad, coma, etcétera. Viscosidad, temperatura de fusión, coma, etcétera. ¿Estamos bien? Ahí está. Aquí hay que agregar algo más. Hay un montón, pero quiero agregar otro grupo especial. La oxidación, la reducción, la inflamabilidad, la cocción, la digestión, la acidez, coma, etcétera. Este grupo también son propiedades particulares e intensivas. Pero este primer grupo que puse aquí se les llama propiedades físicas. Y este grupo último se les llama propiedades químicas. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos clasificando las propiedades? ¿En generales o extensivas? ¿Qué más? Propiedades físicas y químicas que a la vez son particulares o intensivas. Prácticamente una propiedad física es un fenómeno físico, una propiedad química es un fenómeno químico. Esa es la primera parte, ¿ya? Ok, esta es primera parte. Muy bien, hacemos. Listo, 7:20. Primera semana. Vamos con semana 2, rapidísimo. Y terminamos con esto. Y hacemos los ejercicios. Semana 02. A ver.
En la semana 2 lo que hay que hacer es estructura atómica. Estructura atómica. A ver. Aquí vamos a hablar del átomo, facilísimo, por favor, atentos, rapidísimo. El átomo convencional es esta, ¿no? Un círculo y un puntito en el centro. Ese puntito en el centro se llama núcleo atómico. Núcleo atómico. Y todo lo que está a su alrededor del núcleo atómico se llama nube electrónica. Algunos le llaman zona extranuclear u órbita también. En esta estructura atómica clásica, convencional, hay que estudiar a 3 partículas fundamentales. ¿Quiénes son? El protón, el neutrón y el electrón. A estos tres, ¿cómo se les llama? Partículas fundamentales. Fundamentales. Algunos le llaman subatómicas. ¿Está claro? Partículas fundamentales o subatómicas, protón, neutrón y electrón. Los dos primeros, estos dos, se encuentran en el núcleo atómico. Y el electrón, ya saben dónde se encuentra, en la nube electrónica. Ahí está. No se olviden que el protón es carga positiva, neutrón es 0, electrón carga negativa. No se olviden eso. Muy bien. Aquí, este núcleo atómico le voy a hacer de más tamaño. Voy a hacer zoom. Ahí está. Dentro del núcleo atómico, ¿qué partícula se debe encontrar? El protón, que tiene carga positiva. 1, 2, 3. Dentro del núcleo atómico, ¿a quién más debo ubicar? Al neutrón, que tiene carga 0. 1, 2, 3, 4 neutrones. Ahí está. Ahora, aquí me falta ubicar el electrón. ¿Dónde? En la nube electrónica. Pero en la nube electrónica existen niveles, subniveles y orbitales. En esas capas, ¿quién se va a encontrar? ¿A quién se le ubica? A los electrones. Pueden estar lejos del núcleo o cerca al núcleo. Ahí está. Ahora, ¿qué vemos en este esquema? En este esquema vemos lo siguiente, que en el núcleo atómico, ¿cuántos protones hay? Positivo, 1, 2, 3. Ahora, en la nube electrónica, ¿cuántos electrones hay? 1, 2, 3. ¿Qué significa esto? Tengo protones 3, electrones 3. ¿Qué significa esto? Esto significa que este esquema es un átomo neutro. Y un átomo neutro, ya saben que se cumple el famoso PES, que protón es igual a electrón y esto es igual a número atómico. Esto se cumple, por favor, solo en un átomo neutro, donde protones es igual a electrones. Pero esto ya, el famoso PES ya no se cumple si después es un ion, ya no. Pero sabemos que Z es igual a protones. No se olviden eso, ¿ya? Muy bien. Atentos. Lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a hacer aquí una tablita periódica para ustedes, un básico nomás, como es un resumen, facilísimo. Acá hay un casillero, acá hay 2 casilleros y acá hay 2 elementos. Ahí está, miren. Observen aquí. En este primer casillero se encuentra, ya saben qué elemento, hidrógeno. Acá helio, acá litio y berilio. Ustedes saben que el hidrógeno, ¿cuánto es su número atómico? 1, helio 2, litio 3, berilio 4. Entonces, si aquí, ustedes saben que la tabla periódica está ordenada en función de su Z, y sabemos que Z es igual a protones. Aquí, ¿cuántos protones tenemos en el núcleo? 3.
Si protones es 3, ¿cuánto es Z? 3. ¿De qué elemento hemos hecho este esquema? De litio. Este esquema que tienen acá es de litio como átomo neutro. Entonces, pongo acá litio. Litio. En el núcleo atómico, ¿cuántos protones? 3. Protones se coloca acá 3. A este lado sabemos que Z es igual a protones. Ahora, dentro del núcleo atómico, ¿cuántos neutrones he colocado? 1, 2, 3, 4. Neutrones se ubica aquí en este extremo. Ahora, la suma de protones y más neutrones, 3 más 4, me da 7. Ese valor se ubica acá y se llama número de masa o nucleones. Ahora, en la nube electrónica, ¿cuántos electrones tengo? 3. Esto se coloca fuera. Número de electrones, 3. Y si no hay nada acá, significa que es neutro. Esta es la representación de un átomo neutro. Ahora, ¿qué pasaría si litio forma un ión? Observen acá. Litio. Forma un ión positivo. Ahí está. La pregunta es, ahora, ¿cuánto es su Z? ¿Cuántos protones va a tener? El protones no debe variar, es 3. Por tanto, su Z es 3. Neutrones también no debe variar, es lo mismo, porque estos se encuentran dentro del núcleo atómico. La suma de protón y más neutrón me da 7. Este es número de masa. Aquí debe variar en la cantidad de electrones. Esta carga, si es más o menos, solo afecta a la cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener? Ha perdido 3 menos 1, 2. Eso es, por favor. Yo sé que el litio no se va a formar, nunca forma un anión, pero por si acaso vamos a convertirle en un anión, ¿no? Ya no es positivo acá, negativo. ¿Se dan cuenta? Protones debe ser el mismo, eso no debe variar. Su Z también es el mismo. Neutrones también no debe variar. 3 más 4, 7, ese es nucleones, es número de masa, tampoco debe variar. Lo que debe variar es la cantidad de partículas negativas. Esto debe cambiar. ¿Qué significa menos? ¿Ganar o perder? Ganar. 3 más 1, 4. Jóvenes, núcleos de un mismo elemento solo deben variar en la cantidad de electrones. El resto, protón, neutrón y masa, es igual. A no ser que me digan que son isótopos, isóbaros o isótonos. Ese es otro detalle. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Nos vamos al extremo para avanzar tipos de núcleos. A ver, a ese lado. ¿Quieres? 28. Listo, sobra. 3 minutos más. A ver. Acá vamos a ver tipos de núcleos. Tipos de núcleos. Ustedes saben que son 3 tipos: isótopos, isóbaros, isótonos, y podemos agregar un cuarto acá: isoelectrónicos. Isoelectrónicos. Ahí está. Isótopos, ¿qué deben tener igual los isótopos? Igual número atómico o igual número de protones. Ejemplo, algunos elementos nomás tienen isótopos. Los más conocidos son del elemento hidrógeno, carbono, oxígeno. Vamos a hablar del carbono. Carbono, carbono. El carbono, su Z es 6. Por tanto, de este también debe ser 6. Su Z, disculpen, protones debe, acá no debe ser igual, esto debe ser igual, no ser diferente. Diferente debe ser el número de masa. Este isótopo va a tener su masa 12 y este de acá 14. ¿Estamos bien? Isótopos, igual Z, es decir, igual protones, pero diferente número de masa. Esos son isótopos. A los isótopos también lo conocen con otro nombre, no se olviden: hílidos. Pregunta de examen de admisión hace 6 años. Está claro. Sigamos. Isóbaros, ¿qué deben tener igual? Número de masa, pero diferente número atómico. Aquí vamos a poner acá al calcio y argón. Si el argón tiene número de masa 40,
Calcio, ¿cuándo debe ser su número de masa? 40, para que sean isóbaros. Deben tener igual número de masa. Su Z debe ser diferente, obviamente que sí. Calcio es 20, argón es 18. Isótonos, ¿qué deben tener igual? Neutrones, pero diferente Z. Acá vamos a poner el carbono y al nitrógeno. Si al nitrógeno le pongo 9 neutrones, el carbono, ¿cuántos neutrones debe tener? 9, para que sean isótonos, igual neutrones. Su Z va a ser diferente, carbono es 6, nitrógeno es 7. Ahí está, jóvenes. ¿Y qué significa isoelectrónicos? Igual electrones. Aquí vamos a poner 3 ejemplos. El litio, vamos a cambiar este litio por otro. Vamos a poner acá magnesio, más 2, 12. Acá vamos a poner neón. Acá vamos a poner oxígeno, 8, menos 2. Acá es 10. ¿Cuántos electrones tiene este catión divalente? ¿Gana o pierde? Pierde. 12 menos 2, 10 electrones. Este es átomo neutro. ¿Cuántos electrones tiene? Acá se cumple el famoso PES, que Z es igual a electrones, 10. Aquí este anión divalente gana. ¿Cuántos electrones? 8 más 2, 10 electrones. Estos 3 son isoelectrónicos porque tienen igual cantidad de electrones. Eso es, jóvenes. ¿Estamos bien? Y vamos con lo último. Este de aquí. Números cuánticos. Números cuánticos, ¿ya? Y con esto acabamos y hacemos los ejercicios. Atentos. Los números cuánticos son 4 números cuánticos. ¿Cuáles son? N, L, M y S. A ver, antes de avanzar voy a poner acá una teoría. Los 4 números cuánticos son el DNI de un electrón. El DNI de un electrón, ¿ya? Los 4 números cuánticos son el DNI de un electrón. Nos dice en qué nivel está, en qué su nivel se encuentra, en qué orbital y cuál es su dirección. Eso nos dice. Ahora vamos con la primera. El primero se llama número cuántico principal o total. El segundo se llama número cuántico secundario. Y el tercero se llama número cuántico magnético. Y el último se llama spin. ¿Estamos bien? ¿Qué nos indica el número cuántico principal para el electrón? Ya les dije, el nivel de energía. ¿Qué nos dice el número cuántico secundario o azimutal para el electrón? El subnivel de energía. El tercer número cuántico magnético, ¿qué nos dice para el electrón? El orbital energético. Y el número cuántico de spin, ¿qué nos dice para el electrón? Su giro del electrón. Esto es para el electrón. Ahora vamos a hacer para el orbital. Y con esto acabamos, si no me equivoco. Listo. Ahí está. Para el orbital, ¿qué nos dice el número cuántico principal? El tamaño del orbital. El número cuántico secundario, ¿qué nos dice para el orbital? La forma del orbital. Y el número cuántico magnético, ¿qué nos dice para el orbital? La orientación. Si va en el eje X, el eje Y o Z. Para spin no existe ese de ahí. ¿Está claro? Y vamos con sus valores. ¿Qué valores puede tener el número cuántico principal? El número cuántico principal puede valer del 1 hasta el infinito. Esos son sus valores, del 1 hasta el infinito. El número cuántico secundario, ¿cuáles son sus valores?
es L puede del 0 hasta el infinito. Pero ojo, si L vale 0, ¿qué su nivel es? S. Si L vale 1, ¿qué su nivel es? P. Si L vale 2, ¿qué su nivel es? D. Si L vale 3, es F. Eso sabemos. Sigamos. Y M, el número, ¿qué valores va a depender? ¿Qué valores va a tener? Fácil. Los valores van a depender de quién, de L. Con esta ecuación. M vale menos L, punto suspensivo 0, más L. ¿Vamos bien? Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital, 0. El subnivel P tiene 3 valores, menos 1, 0, más 1. El subnivel D tiene 5 valores, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y el subnivel F tiene 7 valores, 3, 4, 5, 6, 7. Acá disculpen, 0, más 1, más 2, más 3. Acá es menos 1, menos 2, menos 3. Eso es, jóvenes. Y el número cuántico de spin, ¿cuáles son sus valores? Solo puede valer más un medio, y que una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo, menos un medio. Eso es, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí, vamos con los ejercicios de ese lado, por favor. Muy bien. Esa hojita que me han dado, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está. Pasa de ese. Vamos con los ejercicios ahora sí. Suficiente 20 minutos. A ver, vamos con este banco de preguntas que se le ha preparado, ¿ya? 1. Esto corresponde a la semana 1. Dice acá, ¿cuántas de las siguientes sustancias, a ver, ¿qué dice acá? ¿Cuántas de las siguientes sustancias son sustancias? A ver, ese es un error, a ver. Vamos a poner acá, ¿cuántas de las siguientes sustancias son? ¿Qué podemos poner acá? Acá debe, así la pregunta debe ser, corríjanle, ¿ya? ¿Cuántas de los siguientes ejemplos son sustancias? Así deben colocar, ¿ya? Son sustancias. Así, a ver, atentos, ¿ya? Eso debe decir así. ¿Cuántos de los siguientes ejemplos son sustancias? Listo. Ahí deben corregir la primera pregunta. Ahí vamos a ver. La primera. Vinagre. Ustedes saben que no es una sustancia, es una mezcla homogénea. Potasio. ¿Será sustancia? Sí, porque es un elemento. Específicamente un elemento. Siguiente. Agua destilada. ¿Qué será para nosotros agua destilada? Es una sustancia, pero es un compuesto, no se olviden. Siguiente, ozono. ¿Será sustancia? Sí, pero es un elemento, no se olviden. Siguiente, dióxido de carbono, CO2. ¿Qué será? Sustancia, pero específicamente es un compuesto. Ahí está. Siguiente, grafito. ¿Será sustancia? Sí, específicamente un elemento. Glucosa. ¿Será sustancia? Sí, específicamente un compuesto. ¿Estamos bien? Siguiente, petróleo. ¿El petróleo será sustancia o mezcla? Mezcla. Efectivamente, una mezcla heterogénea. Y el ácido nítrico, este es su fórmula, HNO3. ¿Será sustancia? Sí, específicamente un compuesto. Nos pide cuántas sustancias hay. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sustancias. La E sería la respuesta. Hay que corregir eso, ¿verdad? Siguiente, 2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son verdaderas? A.
los compuestos están formados por una sola clase de átomos. Este es un compuesto. ¿Por una sola clase de átomos o diferentes átomos? Diferentes. Entonces la A es incorrecta. B. ¿Un compuesto tiene una composición constante y definida? Sí. Verdadero. Correcto. C. ¿Una mezcla puede ser separada por operaciones físicas simples? Correcto también. Ustedes saben, agua con sal se puede separar por evaporación. Entonces nos pide cuáles son verdaderas A, B y C. ¿Cuál será la respuesta? La alternativa C. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son verdaderas? B y C. Muy bien, la C. Tercera pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál de las siguientes mezclas son heterogéneas? Es decir, dos o más fases. La A, ¿agua y arena será heterogénea? Sí, obviamente que sí. La B, ¿yogur será una mezcla heterogénea? Correcto. C, sal de mesa totalmente disuelto en agua. La sal, cuando se disuelve en el agua, ¿será mezcla heterogénea? No, esa es mezcla homogénea. Siguiente, agua potable. Lo que tenemos en casa, ¿será mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea, ya está. Nos pide cuáles son heterogéneas, A y B. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa E. Ahí está. Muy bien. Cuarta pregunta. A este lado. Dice, para el estado líquido señale cuántas propiedades son o características son correctas. A ver, el agua que se encuentra en estado líquido, ¿qué características son correctas? ¿Son fácilmente compresibles? Es decir, ¿podemos reducir su volumen? No. Incorrecto. 2. ¿Un líquido posee forma definida? Falso. Incorrecto. Adopta la forma del recipiente donde se encuentre. 3. ¿Un líquido tiene volumen definido? Ese sí. Correcto. 4. ¿Las moléculas en un líquido están más ordenadas? Falso. Ligeramente desordenadas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Son correctas solo uno, la B de Brasil. Ahí está. Quinta pregunta. ¿Cuántas de las siguientes propiedades son intensivas? Me pide propiedades intensivas. O también puedo llamarle o particulares. Ya saben que una propiedad intensiva o particular identifica o reconoce o diferencia. A ver, temperatura de ebullición, ¿será propiedad intensiva? Sí, sí es. Peso, ¿será propiedad intensiva o es extensiva? Extensiva, no va. Masa, del mismo modo, es una propiedad extensiva. Dureza, si es una propiedad intensiva o particular. Color, del mismo modo. Inercia, esa es extensiva, no va. Corrosión, si es intensiva, ese grafiquito que les puse. Y volumen, ya saben que es extensiva. No va. Entonces, ¿cuántas intensivas hay? 1, 2, 3, 4. La D. De Dinamarca. Sexta pregunta. Vamos con la sexta acá. Marque con F si el cambio es físico y con Q si es químico. 1. Triturar minerales. Triturar. Reducir de tamaño. Fenómeno físico. 2. Incendio forestal, obviamente ese que va a ser químico.
Se libera gas al abrir una lata de cerveza. Cuando tú abres una lata de cerveza se libera un gas. Fenómeno físico-químico. Físico. Fermentación de la chicha morada. Químico. Ahí está. Entonces la respuesta correcta sería la C. Físico-químico, físico-químico. Séptima pregunta. El naftaleno, es decir, naftalina C10H8, es un hidrocarburo aromático sólido. Dice, se encuentra en estado sólido a temperatura ambiental. Esta sustancia se emplea como repelente de las polillas debido a su olor fuerte. ¿Qué afirmación es incorrecta con relación con la siguiente? Esta es la naftalina, pues, jóvenes. Ustedes saben que la naftalina va a pasar de estado sólido a ¿qué estado? Gaseoso, como vapor. Y este es un fenómeno físico. Estas dos preguntitas últimas tienen un poquito de nivel, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Se trata de un fenómeno. ¿Qué nos pide? Las incorrectas, ¿ah? Nos pide incorrectas, ¿ah? Ojo, nos pide incorrectas. Esta es la incógnita. La A, ¿se trata de un fenómeno físico? Sí, es correcto. Porque antes y después la misma fórmula. ¿Su composición química no se altera? Correcto. C, en la transformación se absorbe energía. A ver, para que pase de sólido a vapor, ¿se absorbe energía? Sí. ¿Cómo se llama este fenómeno? Sublimación. Siguiente, ¿el proceso se denomina condensación o sublimación? Sublimación. Esa es la incorrecta, la D. Entonces la E debe ser correcta. Muy bien. 8, aquí. Muy bien. La 8, aquí terminamos con la 8 y pasamos al siguiente. ¿Mediante qué método se puede separar una mezcla de líquidos, agua y alcohol? Ustedes saben que el vino es una mezcla fundamentalmente de agua y alcohol. ¿Cómo puedo separar el agua de alcohol? ¿Qué método? ¿Cómo se llama ese método? Se llama destilación. No se olviden eso, ¿ya? Ahí está. Respuesta correcta, la D de destilación. Ahí está. Vamos a este extremo y acabamos con los últimos, por favor. Muy bien. Tenemos tiempo suficiente, 12 minutos. Vamos con la 9ª pregunta. Ahora sí, vamos con segunda semana, que esto es fácil. A ver, 9. Indique la suma de partículas negativas del catión divalente del cobalto. Cobalto, catión positivo, divalente 2, con su Z 27. Y del anión trivalente del fósforo, anión negativo, trivalente 3 con Z15. Me pide el número de electrones total, porque partículas negativas son electrones, no se olviden eso. Es fácil, hay que sumar nada más, ¿no? Número de electrones de este de aquí más número de electrones de este de aquí. Esa es la respuesta. A ver, jóvenes, ¿gana o pierde catión? Pierde. 27 menos 2, 25. Ahora el anión, ¿gana o pierde? Gana electrones. 15 más 3, 18. 8 más 5, 13. Algo con 3, 43. Ya está. Esa es la respuesta. La A. ¿Está claro? Sigamos. 10. La suma de los números de masa de dos isóbaros. Ya saben qué significa isóbaro. Igual número de masa, por favor. Isóbaro es igual número de masa. Entonces, X y Y, estos dos deben tener igual masa. Es decir, aquí es A y aquí es A. Ahí está. Dice, la suma de sus números de masa es 78. Aquí se lo coloca masa 1, masa 2.
Masa 1 más masa 2 dice cuánto es 78. ¿Qué más? Si uno de los isóbaros posee 22 neutrones, entonces está más fácil todavía. Entonces, acá ¿qué quiere decir? Que masa 1 y masa 2 son iguales. Acá es Z, disculpen, acá es Z. Este es Z1 y este sería Z2, o al revés, ¿no? Muy bien. Me está diciendo acá, la suma del número de masa de dos isóbaros, si uno de los isóbaros posee, miren, entonces si la suma de masa, sabemos que igual masa, entonces este es A más A nada más. Pues. Listo. A y A. ¿Cuánto sería? 2A es igual a 78. ¿Cuánto sería la mitad? 39, ¿no? 39. Y uno de ellos, que sea este de aquí, uno de ellos dice tiene 22 neutrones. 22 neutrones. Entonces, ¿cuánto es su masa este de acá? 39. ¿Qué me pide hallar? ¿Cuántos electrones tendrá su catión divalente? Vamos a ponerlo acá, X catión divalente. Para eso necesito saber su Z. ¿Cuánto será? Ya está bien que Z es A menos neutrones. ¿Cuánto es la masa? 39. Menos neutrones, que es 22. ¿Cuánto sería? 7, 17, ¿no? 9 menos 2, 7, 17. Entonces este también sería Z17. Ahora me pide cuántos electrones tiene. Ya saben, ¿gana o pierde? Pierde. 17 menos 2, 15. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La C. Ahí está. Sencillito. 11. Sigamos ahí. ¿Cuántos electrones posee el átomo neutro del fósforo? Me pide número de electrones que posee el átomo neutro del fósforo con Z15. Ahí está. En el segundo nivel, segundo nivel, ¿cuántos electrones tengo? Ya eso está fácil, regla del serrucho nada más. Como no hay nada acá, significa que es neutro. En un átomo neutro se cumple que Z es igual a electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tengo? 15. Listo. Distribuyo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Pero la pregunta me dice bien claro. Número de electrones en el nivel 2. Este es nivel 2, nivel 2. ¿Cuántos electrones tengo en el nivel 2? 2 más 6, 8 electrones. ¿Cuál es la respuesta? La A. Ya está. 8 electrones. Sencillito, ¿no? Ya está. La A. Siguiente. 12. Para la siguiente especie, J, 8 por este lado, 4 por este lado. Es correcto. A ver. Sabemos que este lado para nosotros es nucleones o número de masa. Este lado es para nosotros número atómico o carga nuclear o número de protones. Aquí podemos hallar neutrones. Ya saben cómo es la diferencia nada más. 8 menos 4, 4. Como no hay nada acá es neutro. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? Aquí ya saben que un átomo neutro, ¿qué se cumple? El famoso PES. Que Z es igual a electrones. Entonces, Z, ¿cuánto es 4? ¿Cuántos electrones? 4. Ahí está. Listo. A ver, hagamos esa pregunta. 12. ¿Contiene 8 electrones? Falso. B, es un catión, es neutro, no tiene nada. Sigamos. C, posee 12 neutrones, 4. Falso. Posee 4 protones en el núcleo. Correcto. La D. Eso es todo. 13. Vamos con la 13 aquí. A ver, acá qué dice. En un átomo, sea L, en un átomo, el número de protones y neutrones, ya saben que Z es igual a protones. Me está diciendo que Z sobre neutrones están en la relación de 3 a 7. Ahí está. Si su número de masa es 200, número de masa es 200. Calcula el número de electrones de su anión divalente. Va a ser anión divalente. ¿Cuántos electrones tiene? Ya está. Eso me está diciendo. Ustedes
Ustedes saben que aquí deben ponerle K y K. Ustedes saben que el número de masa es igual a Z más N. ¿Masa cuánto vale? 200. Z cuánto vale? 3K. Neutrones 7K. Entonces sería 10K igual a 200. K cuánto vale? 20. ¿Estamos bien? Ahora sabemos que Z es igual a 3 por K. 3 por 20, 60. Z vale 60. ¿Estamos bien? Sigamos ese de ahí. Listo, entonces, ¿gana o pierde? Gana. 60 más 2, 62 electrones. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué nos pide acá? Disculpen aquí. Disculpen, a ver. ¿Estamos bien? A ver, 3 a 7 es 200. Calcule el número de electrones de su anión divalente. 62. A ver, ¿qué pasó aquí? Si su número de masa es 200, muy bien. Protones 3 a 7, bien dicho. Protón y neutrón 3 a 7, listo, vamos. 3K, 7K, K, ¿cuánto vale? 20. Z, ¿cuánto vale? 3K. ¿Estamos bien? 60. ¿Estamos bien? 62. La F, ya pues. Claro que sí. Si no, tal vez es 20 este de acá. No creo, pero vamos por si acaso. Y póngale si es 20, porque acá está 200. Ya. Es igual. 14. Siguiente. Calcula el número de neutrones de un átomo que tiene, sea E. Me pide el número de neutrones. Ahí está. De un átomo que tiene un número másico 72. Ahí está. Y su último electrón presenta los siguientes números cuánticos. Su último electrón tiene los siguientes números cuánticos. 3, 1, 0, menos un medio. Ahí está. Fácil. Los que pide hallar qué neutrones. Para eso hay que hallar Z. Ya tenemos masa. Ustedes saben que este es el número cuántico principal, secundario, magnético y spin. N cuánto vale 3. Si es L1, que su nivel es P. P tiene 3 orbitales, acá 0, menos 1, más 1. El último electrón, ¿en qué orbital se encuentra? 0, aquí. Ahora está mirando hacia abajo, porque es menos un medio. Este es el último. Había un penúltimo, había un antepenúltimo que estaba hacia arriba, que se completa. Hasta ahí, ¿cuánto tenemos? 5. ZLS8 hasta ahí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. ¿Y cuántos tenemos? Z sería 17. 17. Entonces acá sería 17. Entonces neutrones, ¿cuánto sería? ¿Estamos bien? Neutrones es igual al número de masa menos número atómico. 72 menos 17. Entonces neutrones, ¿cuánto sería? 5, ¿no? Algo con 5, 55 supongo, jóvenes. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Estamos bien, no? Sí. Sigamos, la A. Y vamos con los últimos 15. Este lado ya, por favor. 15. Para la especie química, mercurio, como catión monovalente, número de masa 280 por este lado, indica el número de partículas fundamentales. Número de partículas fundamentales. Esto me pide allá. Ustedes saben aquí lo siguiente, que este es número de masa, este es Z, que es igual a protones, y ustedes saben cuántos electrones tiene. ¿Gana o pierde? Pierde. 80 menos 1, 79. Ustedes saben, cuando te pide partículas fundamentales, la suma de protón más neutrón más electrón. Pero protón más neutrón sabemos qué cosa es, número de masa. Entonces todo esto es masa, masa más electrones, eso me pide. ¿Masa cuánto vale? 200. Más electrones que es 79, 279. Ahí está. Respuesta la C.
16. Dadas las siguientes especies, señalen las que son isoelectrónicas. Ya saben que tienen igual electrones. ¿Cuál es? La 1 tiene 20 electrones, la 2 tiene 18, la 3 tiene 20, la 4 tiene 20. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Los 3 tienen 20 electrones. La B de Brasil. 17. A este lado. Si un átomo Q dice que es isóbaro, ya saben qué significa isóbaro, igual número de masa, con el cadmio, que su masa es 112 y acá es Z48. E isótono, este mismo es isótono. ¿Qué significa isótono? Igual neutrones. ¿Con quién? Con el estaño, cuyo número de masa es 118 y su Z es 50. Determine el número atómico de Q. Me pide hallar su Z de este elemento. Esto es fácil, ¿no? Igual masa. Si cadmio tiene masa 112, Q también su masa 112, porque son isóbaros. Q y estaño son isótonos. Hay que hallar neutrones de este de acá. 8 menos 0, 8. 11 menos 5, 68. ¿Estamos bien? Entonces, si acá hay neutrones 68, acá también debe haber 68, porque son isótonos. Z es igual al número de masa menos neutrones. ¿Masa cuánto es? 112 menos 68. 12 menos 8, 4. Algo con 4, supongo, ¿cuál sería? 64, ¿no? Estamos 64. ¿Estamos bien? ¿O me paso? ¿Seguro? 44 o 64. 112, 68. A ver. 44. Mira, ves, nos pasamos, miren. Ahí está, la A. 18. Vamos con la 18. La suma de los números de masa de 3 isótopos. Bueno, este de aquí, 3 isótopos. Ya, X, X, X. Igual Z, igual Z, igual Z. De 3 isótopos es 39. Me está diciendo que masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿cuánto es? 39. 39. ¿Qué más? Y el promedio aritmético de sus neutrones. Neutrones 1, neutrones 2, neutrones 3. Neutrones 1 más neutrones 2 más neutrones 3. Pero promedio, entre 3. Dice cuánto es 7. Ahora este pasa a multiplicar, sería neutrones 1 más neutrones 2 más neutrones 3, 21. Este va a ser neutrones totales, este va a ser masa total, y Z total, ¿cuánto será? Z más Z más Z, 3 veces Z. Entonces, aplicamos. Masa es igual a Z más neutrones, total, total, total. Masa total, 39. Z total, 3 veces Z. Neutrones totales, 21. La diferencia, ¿cuándo sale? 18, ¿no? Y tercia sería 6. ¿Qué elemento es? Carbono, ¿no? La B. Carbono. Vamos con los últimos 19. A este lado. Calcula el número de neutrones, sea X, el número de neutrones de un átomo que tiene número de másico 70, ahí está, y su último electrón presenta los siguientes números cuánticos. ¿Cuál es? 4, 1, menos 1, menos 1 medio. Ahí está. Eso es todo. A ver, hay que hallar Z con este dato. A ver, vamos, este es número cuántico principal, secundario, magnético y spin. N, ¿cuánto vale? 4. L es 1, es P. P tiene 3 orbitales, menos 1, 0 más 1. El orbital, el último, ¿dónde se encuentra? Menos 1 aquí y mirando hacia abajo. Este era el último, este será el penúltimo, antepenúltimo y el que falta completar. ¿Cuánto será? 4. Hasta aquí. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. Hasta ahí nos da el Z, ¿cuánto sería? 34. Entonces ahora podemos hallar neutrones, que es A menos Z. ¿A cuánto vale? 70 menos 34. Disculpen, este es 70 menos 31, 36. Ya está. Respuesta correcta, la A. Y vamos con la 20. Esta preguntita también es interesante. Vamos a trabajar con este color. Me dice, determine SAL, me dice. Determine el mínimo y máximo número de electrones. Me pide el mínimo de electrones y el máximo de electrones. Ahí está. De un átomo que posee 4 niveles de energía, debe tener 4 niveles. Eso es. Vamos aquí. Vamos a primero hallar el mínimo de electrones. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s. Si pongo un electrón ahí, es el mínimo. ¿Cuántos electrones hay ahí? 10, 18, 19 electrones. Ahora vamos con el máximo. Máximo de electrones. Hasta ahí, ¿cuánto sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Si pongo nivel 5 ya no cumplo ese requisito. Ese es el máximo. 36, ya está. 19 y 36, la respuesta, la D. Y vamos con los últimos 21. Y el resto es teoría prácticamente. 21. De los siguientes conjuntos de números cuánticos, ¿cuál o cuáles están dados de manera incorrecta? Me pide incorrecta. A ver, la primera. 1. Disculpen, 1, 0, 0 más 1 medio. Este debe ser mayor que el siguiente. ¿Cumple? Sí. El tercero debe ser igual que el segundo o inferior. Cumple. Y este puede valer más 1 medio o menos 1 medio. Correcto. 2. Aquí está la 2. 2, 3 más 1 menos 1 medio. Este de aquí debe ser menor que el primero. Entonces, este es incorrecto. No se cumple. La 3. 4, 0 más 1 menos 1 medio. Miren. El primer número debe ser mayor que el siguiente. Se cumple. Pero este tercer número con el segundo, este debe ser igual o inferior. Pero este está superior. Incorrecto. Y por último, 6, 3 más 3 más 1 medio. Miren. El primer número es mayor que este, sí. Muy bien. El tercero con el segundo puede ser igual o inferior. Cumple. También más 1 medio. Correcto. ¿Quiénes son los incorrectos? 2 y 3. Respuesta correcta, la alternativa C. Muy bien. Y vamos con la 22, 23, 24 y ya terminamos con eso. Muy bien, ese lado. 22. La teoría, a ver acá. 1, verdad y falso, vamos. El tamaño de un orbital depende del número cuántico secundario. Falso. Eso depende del tamaño del número cuántico primario. 2. La forma del orbital lo define el número cuántico principal. Falso. Es el número cuántico secundario. 3. Eso estaba en la pizarra, les puse la teoría. El tercer nivel está constituido por 3 subniveles. Nivel 1, un solo subnivel. Nivel 2, 2 subniveles. Tercer nivel, 3. ¿Sí? ¿Quieres? A ver. ¿Ya? Nos hemos quedado justo aquí, ¿no? Sí. Ya, falta poco. Y con esto van a volar todavía, vamos.
Ya, ¿no? Muy bien. En la 22 se refiere a números cuánticos, La 22 se refiere a números cuánticos. Y esta teoría les he puesto aquí, y para eso estaba para responder fácil. La primera que dice, el tamaño de un orbital depende del número cuántico secundario, falso. Eso es del número cuántico principal. 2. La forma del orbital lo define el número cuántico principal, falso. Es el número cuántico secundario. 3. El tercer nivel está constituido por 3 subniveles. Miren, el nivel 1 tiene un solo subnivel. El nivel 2, 2 subniveles. El tercero, 3S, 3P, 3D. Por tanto, tiene 3 subniveles, verdad. ¿Ok? Muy bien. Vais haciéndolo mientras voy la teoría acá, un favor, ¿eh? Aquí. Para aprovechar esto. ¿Ya? Listo, ya. Listo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Nos hemos quedado en la pregunta 22, que corresponde a números cuánticos, son aspectos teóricos. La primera pregunta nos dice si es para verdad o falso. En la primera proposición, el tamaño de un orbital depende del número cuántico secundario. Ese es falso, depende del número cuántico principal. La segunda pregunta nos dice, la forma del orbital lo define del número cuántico principal, falso. Eso lo hace el número cuántico principal. Esta teoría les había dado hace un momento, cuando hicimos el resumen. ¿Está claro? Sigamos. 3. El tercer nivel está construido por 3 subniveles. El nivel 1 tiene un subnivel, nivel 2 SP, nivel 3 SPD. Por tanto, es verdadero. Respuesta correcta, falso, falso, verdad. La B de Brasil. Ahí está. Ahora vamos con la 23. Pero en la 23 quiero cogerles este datito, por favor. ¿Lo pueden enfocar la cámara? ¿Así está enfocado? Sí, ¿no? Ya, muy bien. En la tercera pregunta, en la siguiente quiero que sepan esta teoría. Me olvidé esta teoría. Observen acá. Hay magnitudes básicas y derivadas. Una magnitud básica es la longitud. Su unidad en el sistema internacional debe ser metros. Temperatura es una magnitud básica. Su unidad en el sistema internacional es Kelvin. ¿Qué más? Lo siguiente. Ahora voy a poner acá magnitudes derivadas. Magnitudes derivadas. Y su unidad en el sistema internacional, ¿cuáles son? Lo que nos pide el sistema internacional. Por ejemplo, miren, una magnitud derivada es el volumen. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional? Metros cúbicos. Otra magnitud derivada es la densidad. ¿Cuál es su unidad en el sistema internacional? Kilogramos sobre metros cúbicos. Eso ustedes tenían que saber, esa teoría. ¿Está claro? Sabiendo eso, resolvamos la pregunta 23. Miren. ¿Qué dice la 23? Se dice que un alumno tiene 2 metros. Esa es longitud. 2 metros. ¿Es correcto con el sistema internacional? Sí. Tiene un vaso con 100 mililitros. Volumen, dice, ¿cuánto es? 100 mililitros. ¿Es correcto con el sistema internacional? No, debe estar en metros cúbicos. Incorrecto.
Dice a 77 Fahrenheit, esa es temperatura. 77 Fahrenheit. ¿Es correcto esta unidad de acuerdo al sistema internacional? No, debe estar en Kelvin. Incorrecto. Y por último, densidad, me dice lo siguiente, que es 0,92 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Es correcto esta unidad de acuerdo al sistema internacional? Sí. Entonces, ¿cuáles son correctas de acuerdo al sistema internacional? ¿Cuántos hay? 2. 1, 2. Respuesta correcta, la B de Brasil. ¿Estamos bien? Y vamos con los dos últimos, 24. A ver aquí. Determine la masa de 100 mililitros. Me pide allá la masa. Volumen me da 100 mililitros. Del alcohol. Dato. Densidad del alcohol nos da. ¿Cuánto dice que es? 0,8 gramos sobre mililitro. Fácil. Aquí hay que aplicar la ecuación de la densidad nada más. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué me pide? Masa. Despejo. Lo que está pidiendo pasa a multiplicar. Masa es igual a densidad por volumen. Reemplazar. ¿Densidad cuánto es? 0,8. ¿Puedo escribir 8 entre 10? Sí. Gramos sobre mililitro. Por volumen, ¿cuánto es? 100 mililitros. Mililitro con mililitro se va, numerador y denominador. 0 con 0 se va, 10 por 8, 80 gramos. ¿Cuál sería la respuesta? La B de Brasil. Y vamos con el último. Y acabamos con esto. 25 jóvenes. Atentos, ¿ya? Con esto acabamos. Para la aleación con bronce se usó cobre y 920 gramos de estaño. De estaño dice cuánto es mi masa en microgramos. 920 por 10 a la 8 microgramos. Indicar la unidad en el sistema internacional. Acá me olvidé poner acá. Otra magnitud básica es la masa. En el sistema internacional, ¿en qué unidad debe estar? En kilogramo. Kilogramo. ¿Está claro? Me pide este de acá que lo lleve en el sistema internacional, es decir, a kilogramo. Listo. Para eso, felizmente, esta pregunta me da como dato, un microgramo, ¿cuánto es en gramos? Dice, ¿cuánto es? 10 a la menos 6 gramos. Listo. Este es factor de conversión nada más, miren. 920 por 10 a la 8 microgramos por factor de conversión, numerador y denominador. Voy a poner este de acá. En el denominador, un microgramo. Cosa que se va y se va, arriba y abajo. En el numerador, 10 a la menos 6 gramos. Ahora, pero ojo, debo llevarlo a kilogramos. Yo sé que un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Y esto puedo escribir 10 a la 3 gramos? Sí. Por un kilogramo, ¿dónde lo voy a poner? En el numerador. Y 10 a la 3 gramos en el denominador. Listo. Si se dan cuenta, microgramo en el numerador, con el numerador se va. Numerador y denominador. Gramos en numerador y denominador se va. Y me queda al final en microgramos. Ese es factor de conversión. Este es el tema que se ha agregado en la primera semana. ¿Está claro? Lo puse por si acaso. Espero que muchos de ustedes no se asusten. Pero en la pre sí se han asustado. ¿Está claro? Muy bien. Observen acá. Ustedes son matemáticos. Este 10 a la 3 que está en el denominador, ¿puede pasar al numerador con signo cambiado? Sí. ¿Cómo? Miren. 920 por 10 a la 8 por 10 a la menos 6, este pasa al numerador, por 10 a la menos 3, matemática. ¿Cómo quedaría este de acá? 920 por 10. Acá ya la menos 9, con 10 a la 8 sería menos 1 microgramos. Ahora ustedes saben que este cerito, ¿se puede con este cero? Sí. ¿Y cuánto es la respuesta? 92 kilogramos. Así es, jóvenes, ese es el tema que se ha agregado. Eso es todo lo que hago con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, jóvenes. Ahora sí. Claro.